Abrimos nuestras Biblias, Génesis capítulo 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ciertamente la vida de Abraham, como hemos visto hasta ahora, nos sirve de ejemplo a todos nosotros de lo que es la vida de fe de todo creyente. En ese proceso de maduración y crecimiento espiritual son siempre evidentes esos altibajos de nuestra fe, como lo fue en la vida del patriarca. Y una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que uno de nuestros mayores tropiezos es nuestra incredulidad. Si hay un pecado en el que nosotros estamos constantemente cayendo, es en esa terquedad nuestra de no creerle al Señor. Dios nos dice algo en su palabra y nuestra reacción es siempre cuestionar. Dios nos dice algo en su palabra y nuestra primera reacción es dudar. En lugar de creerle a Dios, hacemos entonces las cosas a nuestra manera. Así ha sido la vida de Abraham hasta este momento. Dios lo llamó a él en Génesis capítulo 12 siendo un idólatra. A sus 75 años de vida recibió ese mandato divino de salir, de dejar todo lo que poseía y trasladarse a una tierra completamente desconocida para él. Y por la gracia de Dios, Abraham obedeció el mandato y salió con su padre, con su esposa y su sobrino Lot y todas sus posesiones hacia Canaán. Es ahí cuando Abraham experimenta la primera prueba a su fe. Dios le ha prometido una tierra y una descendencia, y cuando el Señor trae una hambruna a la tierra de Canaán, en lugar de confiar en la palabra que el Señor le había dado un tiempo atrás, que esa tierra Él se la iba a dar a él, Abraham prefiere confiar en su propia sabiduría y desciende a Egipto, casi poniendo en peligro su propia vida y la vida de su esposa. Un tiempo después, Dios vuelve a probar la fe de Abraham y lo vuelve a hacer usando la tierra de Canaán como prueba. En su providencia, entonces, Dios hace que el ganado de Abraham y de Lot crezca en abundancia. Tan abundante es que los pastores de Abraham y de Lot empiezan a pelear entre sí para ver quién puede tener más tierra para alimentar sus animales. Pero esta vez, a diferencia de como había actuado antes Abraham, él le cree a Dios. Si Dios me ha prometido la tierra de Canaán a mí, Él me la va a dar. Y con esa seguridad entonces le dice a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot pudo haber escogido la tierra de Canaán, pero Abraham le prefirió creer a Dios. Esta tierra Dios me la prometió a mí. Si Lot la escoge, en algún momento Dios me la va a dar a mí. Y en la providencia de Dios, Lot termina escogiendo el valle del Jordán. Y Abraham se deja la tierra de Canaán. Un tiempo después, Dios vuelve a probar la fe de Abraham. Esta vez ya no con la tierra de Canaán, sino
¿con quién sería la persona en la que Abraham confiaría para su provisión? Y después de derrotar a Kedorlaomer, Abraham rechaza el botín que el rey de Sodoma le había ofrecido y le deja claro al rey de Sodoma: yo no voy a confiar en ti, mi proveedor es el Señor, mi Dios. Todo parecía ir muy bien hasta ese momento en la vida de Abraham, pero el Señor seguía probando la fe del patriarca. Esta vez ya no con la tierra, sino ahora con la ausencia de una descendencia. 10 años han pasado desde el primer llamado que Dios le hace a Abraham en Ur de los Caldeos, cuando le prometió un hijo. Y Abraham empieza a dudar que Dios va a cumplir esa promesa. ¿Será que él tendría que adoptar las costumbres del mundo para poder tener un heredero? Y nombrar al Damaseno, su siervo, adoptarlo a él. Fue por esa razón que en el capítulo 15 Dios visitó a Abraham e hizo un pacto con él. Pasando entre aquellos animales partidos a la mitad, Dios le estaba diciendo a Abraham que su promesa de una descendencia era real. Él iba a cumplir lo que había prometido. Si no, lo que le pasó a sus animales, que le pasara a Dios. No solo Dios le iba a dar ese hijo prometido, sino también le iba a dar una descendencia numerosa. Y las dudas de Abraham se esfumaron en aquel momento. Y le dieron cabida más bien a la fe. Y en Génesis 15:6 leemos: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero pasa un año más después de ese evento y Abraham sigue sin hijos. 11 años y Abraham sigue sin hijos. Dios vuelve a probar la fe de Abraham y ahora sus dudas se vuelven en incredulidad. Dios me prometió un hijo, pero como parece que no me lo va a dar, voy a hacerle caso a mi esposa, voy a escuchar la voz de mi esposa para traer al hijo prometido por mis fuerzas. Y actuando en la carne, Abraham produce un hijo con Agar, la sierva de Sarai, su esposa. Y usando a Agar, como vimos, Dios reprendió la incredulidad de Abraham. Ese hijo Ismael, Dios oye, le serviría a Abraham como el recordatorio de su incredulidad. El Dios que había hecho todas aquellas promesas es el Dios que oye las aflicciones y las preocupaciones de su pueblo. Y en lugar de haber escuchado a su esposa, él debió haber escuchado al Señor. El capítulo 16 termina así. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 11 años de espera, dirían muchos. Eso es demasiado. Bueno, es aquí donde continúa la vida de fe de Abraham. Dios sigue probando su fe. Dios sigue probando la fe de Abraham en las promesas de Dios. Y lo que deseo que veamos el día de hoy aquí en estos primeros versículos de Génesis 17 es la manera en la que Dios trata con la fe de Abraham. Porque es la misma manera en la que Dios trata con la nuestra. Y quiero que veamos estos primeros 8 versículos viendo 3 cosas. Primero, viendo la nueva visita de Dios a Abraham. Segundo, vamos a ver la respuesta de Abraham a esa visita de Dios. Y finalmente vamos a ver el pacto de Dios con Abraham expandido. Veamos entonces el primer punto, la visita de Dios a Abraham. La intención de Moisés es muy clara al registrar, inspirado por el Espíritu Santo, este evento aquí en Génesis capítulo 17. Moisés cierra el capítulo 16 informándonos que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y Moisés inicia el capítulo 17 informado que han pasado 13 años más y Abraham sigue sin el hijo prometido. Era Abraham de 99 años, a un año de cumplir un siglo de vida, ya casi muerto,
como lo describe el autor a los Hebreos. Y Abraham seguía sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Esa es la realidad que está viviendo Abraham hasta este momento. 24 años han pasado desde que Dios llamó al patriarca en Ur. 24 años han pasado desde que le prometió la tierra de Canaán. 24 años han pasado desde que Dios le prometió una simiente. Y Abraham sigue sin tierra y sin hijo. 24 años. Y entre los eventos del capítulo 15 y los eventos del capítulo 17 han sido por lo menos 13 años de silencio de parte de Dios. Dios le apareció a Abraham cuando tenía 85 años en Génesis capítulo 15. Y no le ha vuelto a aparecer y no le ha vuelto a hablar por 13 años. Imaginémonos entonces las conversaciones de Abraham y Sarai. No solo estaba el problema de Ismael, que lo vamos a ver más adelante en el libro de Génesis. Ismael era un problema para ambos. Sino también estaba la ausencia del hijo prometido. De nuevo, ¿qué tipo de conversaciones tendrían Abraham y Sarai? 13 años. Y seguimos sin hijo. Bueno, la realidad es que nosotros no sabemos qué hablaban Abraham y Sarai. Pero muy probablemente, por lo que vemos en este capítulo, no eran unas muy buenas conversaciones. Es por eso que Dios vuelve a aparecer a Abraham. Y su visita serviría, como veremos en unos momentos, no solo para expandir el pacto que Dios ya había hecho con él en Génesis capítulo 15, sino que también serviría para confirmar su fe. Algo que tanto Abraham como Sarai necesitaban, porque Dios va más adelante en el capítulo va a referirse a Sarai también. Tanto Abraham como Sarai necesitaban esta visita del Señor. Y notemos cómo es que el Señor hace esto, cómo es que confirma la fe del patriarca. Versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ese nombre con el que se describe el Señor aquí es el término hebreo El Shaddai. Y da a entender la idea de soberanía. Pero sobre todo da a entender la idea de poder absoluto. Esta es la primera vez que se usa este nombre para Dios en todo el Pentateuco. Y como les digo, ese nombre enfatiza el poder de Dios para hacer lo que Él ha prometido hacer. Y ese fue el nombre con el que Dios se dio a conocer a los patriarcas, como Dios se lo dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6 versículo 3. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como El Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces Dios se le apareció a los patriarcas de Israel y se les presentó Él mismo como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. La prueba de fe de Abraham era tal que Dios tiene que venir a él y revelársele así, con ese nombre, como el Todopoderoso, como el Dios que es capaz de hacer todo lo que quiere, el Dios que es capaz de cumplir lo que ha planeado hacer, como el Dios que es capaz de hacer lo imposible para nosotros, como el Dios que todo lo puede. ¿Crees tú, Abraham, que yo puedo cumplir mi promesa? ¿Crees tú, Abraham, que yo soy incapaz de darte un hijo de una esposa estéril y anciana? Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Lo que te he prometido, lo puedo hacer y lo voy a hacer. No hay nada imposible para mí. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham con ese nombre. Esa era parte de esa enseñanza de Dios para Abraham. Abraham necesitaba saber no solo que la promesa de Dios se iba a cumplir, necesitaba saber que Dios la podía cumplir. Él tiene 100 años casi. Su esposa tiene 10 años menos. Y es estéril. Como escribió Ken Hughes,
Dios estaba diciendo: yo soy capaz de cumplir las maravillosas esperanzas que he puesto delante de ti, de un pueblo y una tierra. No hay necesidad para dejar ir esa promesa por causa de tu edad avanzada. No hay necesidad de sucumbir a la desesperación pasiva. No hay necesidad de rebajar la promesa para hacerla según tus pobres pensamientos. No hay necesidad de recurrir a la carne. No hay necesidad de tratar de cumplir la promesa por ningún medio secundario. Todo en tu vida y en tu futuro depende de esto: yo soy Dios Todopoderoso. Muy probablemente estos últimos 13 años han sido muy difíciles para la fe de Abraham y Sarai. De nuevo, sus cuerpos continuaban envejeciéndose, y a sus ojos la posibilidad de esa promesa divina se hacía cada vez más lejana. A sus ojos, Dios entonces los conforta y fortalece su fe, revelándoles esta verdad: Él es Dios Todopoderoso. No dudes. Y esa es la razón de estos dos imperativos que vemos en el versículo 2. Anda delante de mí y sé perfecto. El primero, anda delante de mí, nos recuerda lo que Moisés dijo de Enoc y de Noé. Ellos caminaron con Dios, anduvieron con Dios. Y lo que este imperativo implica es una vida orientada hacia Dios, una vida de confianza en su palabra, una vida de fe en sus promesas. Es lo que caminar con Dios significa. Lo que Dios le estaba ordenando a Abraham era dejar cualquier duda que él tuviera con respecto al Señor y a su palabra. Deja eso. Camina delante de mí, anda delante de mí, confía en mí, déjame guiarte. Lo que Dios le estaba ordenando era confiar en Él a pesar de sus circunstancias, a pesar de ese aparente silencio, a pesar de las aparentes debilidades de Abraham y su esposa Sarai. El deber de Abraham era vivir una vida confiando en el Señor, caminando delante de Él, dejándose guiar por su palabra. El segundo imperativo, sé perfecto, también nos recuerda la descripción de Moisés acerca de Noé. En el capítulo 6, Moisés lo describió a Noé como perfecto en todas sus generaciones. Ahora, la única diferencia con Noé es que Abraham, Dios le está pidiendo que sea perfecto. A Noé se dijo que era perfecto en sus generaciones. Ahora, este término no implica perfección en el sentido moral o espiritual. Es decir, Dios no está diciendo, le está pidiendo a Abraham: sea moralmente perfecto, sea espiritualmente perfecto. Eso no es lo que ese término nos está dando a entender. Porque ni Enoc, ni Noé, ni Abraham eran perfectos en ese sentido. Eran pecadores, todos. El sentido de este imperativo es ser más bien íntegro, irreprensible. Su deber, el deber de Abraham, era no volver a caer en la incredulidad en la que había caído años atrás, fornicando con la sierva de su esposa para intentar traer al hijo de la promesa por su carne. Eso es lo que Dios le está diciendo: sé íntegro. Abraham debía ser irreprensible. Su fe en El Shaddai no podía ser hipócrita, sino íntegra. Si yo creo en Dios, pero mejor hago esto para traer al hijo de la promesa. No sé hipócrita, confía en mí, sé íntegro, sé perfecto. ¿Y por qué razón debía vivir así Abraham? Bueno, porque Dios había hecho un pacto con él. El Dios Todopoderoso le había prometido algo a Abraham. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué razón tenía Abraham de dudar de Dios? ¿Por qué no iba a creer sus promesas? ¿Por qué regresaría a su incredulidad? El Dios Todopoderoso había hecho un pacto con él. Él le había hecho unas promesas. Y el Dios de Abraham no iba a fallar.
Él no iba a mentir. Él iba a dar esa gran descendencia que le había prometido. Ahora, notemos la respuesta de Abraham a esta visita del Señor. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Cómo había respondido Abraham cuando Dios lo había visitado 14 años antes? Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, y noten la similitud con esta visita en Génesis 17. Nos dice primero que Dios lo visita y después nos dice que Dios le da una promesa. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 17 es, yo soy el Shaddai. Y noten esto, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Muy diferente a la respuesta a Génesis 17. Dios viene a Abraham, lo consuela, afirma ser su escudo y galardón. ¿Y qué hace Abraham en Génesis 15? Responde cuestionando la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Qué me darás? Pero ahora, 24 años después de aquel primer llamado, 13 años después de aquella visita en el capítulo 15 y después de múltiples tropiezos en su fe, en lugar de volver a sus andadas, Abraham responde en adoración. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Silencio total. Lo único que el Shaddai merece y es digno de mí es mi completa adoración. No mis dudas, no mi incredulidad, no mis cuestionamientos, mi total adoración. Y esta, mis hermanos, es la evidencia de una fe que ha sido o que ha ido madurando a lo largo de los años y a través de las múltiples pruebas que Dios ha traído a su vida. Por la fe, la aflicción de Abraham, esa espera, ha producido en él paciencia. Y ahora, en lugar de cuestionar, en lugar de dudar, ha sido liberado para poder adorar a su Creador, a su Dios, al Dios del pacto, aquel que puede cumplir todo lo que le ha prometido. Y esa, mis hermanos, debe ser siempre nuestra respuesta a las promesas del Señor. Esa debe ser siempre nuestra disposición ante nuestro Dios, a pesar del aparente silencio a nuestras súplicas. Nuestro deber nunca es cuestionar al Señor, no es cuestionar su bondad hacia nosotros, nunca será cuestionar su amor hacia nosotros. Nuestro deber siempre es adorar, es reconocer que Él es el soberano del universo, que es Él quien hace lo que quiere hacer, cuando quiere y cómo quiere. Y que lo que Él hace siempre es lo mejor y lo más sabio para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si hubiera sido por Abraham, Isaac nace cuando Abraham tiene 76 años. 9 meses después, si hubiera sido por Abraham. Pero eso no era ni lo mejor ni lo más sabio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios no se lo dio a los 76 años. Isaac debía nacer en el momento en el que Dios así lo había determinado. No en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Dios. Y eso fue lo que Abraham había entendido en este momento. Dios es Dios. Él no solo sabe lo que hace, sino que es capaz de hacer lo que quiere. Mi deber es simplemente adorarle. Y eso fue lo que hizo Abraham. Igual nosotros, hermanos. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, nuestro deber es orar como el Señor Jesucristo oró. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Nosotros no somos Dios, no sabemos si esa petición que le estamos haciendo al Señor es realmente lo mejor para nuestras vidas. A nuestros ojos quizás sí, pero de nuevo nosotros no somos Dios.
Por eso es que vamos a Dios en oración, al que todo lo sabe, al que todo lo puede. Y confiamos en su respuesta a esa petición. Y le adoramos. Pero Dios no solo había venido a consolar y fortalecer la fe de Abraham, Él también había venido para ratificar y expandir el pacto que había hecho con él 14 años antes. Versículos 3 al 5. Y Dios habló con él diciendo: aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La otra manera en la que Dios viene a consolar y a fortalecer la fe del patriarca es ratificándole el cumplimiento de la promesa que había hecho 13 años antes. Abraham tendría una gran descendencia. Eso fue lo que le había dicho en Génesis capítulo 15. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y físicamente el Señor cumplió esa promesa. De Abraham salieron los ismaelitas, los madianitas, los edomitas y los israelitas. Y de Israel salieron 12 tribus que después se convirtieron en 12 grandes naciones. Entonces Dios sí cumplió esta promesa que le hizo a Abraham. Pero en un sentido espiritual, Dios también la cumplió. Y es interesante que el apóstol Pablo interpreta este pasaje en Génesis capítulo 17 y estas palabras de Dios a Abraham aquí en este versículo para hablar de los gentiles como la descendencia verdadera que le fue prometida a Abraham aquí en Génesis capítulo 17. Y en Romanos capítulo 4 Pablo escribió lo siguiente: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios entonces sí cumplió su promesa. Él hizo a Abraham padre de muchedumbre de gentes. Lo hizo el padre de la nación de Israel, pero sobre todas las cosas lo hizo nuestro Padre, el Padre de todos aquellos que tienen su misma fe en el mismo Salvador, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Dios cumplió su promesa. Hoy en la mañana leíamos en Lucas 19. Jesús llama a Zaqueo y le llama un hijo de Abraham. Pero ¿cuándo es que el Señor le llama así a Zaqueo? Zaqueo era un judío. Él era un descendiente físico de Abraham. Pero ¿cuándo es que Jesús llama a Zaqueo un hijo de Abraham? Cuando es clara la fe de Zaqueo. Cuando él demuestra: yo he creído el evangelio. Y Jesús le llama: ahora este hombre es un hijo de Abraham, porque es un creyente. No por ser un descendiente físico de Abraham, porque es un descendiente espiritual de Abraham. Esa fue la razón por la cual Dios entonces le cambió el nombre a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham, como habíamos visto, quiere decir padre exaltado. Bueno, en su soberanía, como el amo de Abraham, como el amo del universo, para confirmar su promesa, para mostrarle la nueva relación que tenía Abraham con el Señor. Dios le cambia el nombre de padre exaltado a padre de muchedumbre de gentes. Abraham. Eso es lo que Abraham significa. Y así el Señor, con ese nombre, estaba apuntando a las multitudes de creyentes que compartirían la fe con la que fue justificado Abraham. Ese nombre Abraham nos debe recordar a nosotros la promesa de que Dios le daría un pueblo, una descendencia espiritual a Abraham, la descendencia del Señor Jesucristo. Pero el Señor también va a expandir el pacto. Versículos 6 al 8. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti.
Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. No solo Dios le iba a dar una gran descendencia, sino que también le promete un linaje real. De él vendrían reyes. Y lo mismo le va a prometer Dios en el versículo 16 a Sarai. Dios haría de la descendencia de Abraham y Sarai un reino con un rey. Y esto también se cumplió en la vida de Israel, 1000 años después de Abraham, con el establecimiento de la monarquía davídica. Pero sobre todas las cosas, la importancia de esta promesa, de esos reyes, de ese linaje real, era que le prometía al pueblo de Dios al rey que ellos tanto estaban esperando, al Señor Jesucristo, del linaje de Abraham, del linaje de David, como celebra la introducción del Evangelio según Mateo. Jesús es del linaje de Abraham y del linaje de David. Él es el rey prometido, el rey que Dios le prometió a Abraham. Esta promesa de Dios aseguraba la venida del rey que Dios había prometido desde el principio para gobernar a su pueblo por la eternidad, al Señor Jesucristo. La otra expansión del pacto está en la promesa de incluir a la descendencia de Abraham en los beneficios de este pacto. Los beneficios no serían solo para Abraham, serían también para su descendencia. Y esa es parte de la expansión de este pacto abrahámico. No solo la tierra era para Abraham, sino que también era para la descendencia después de él. No solo sería Dios el Dios de Abraham, sino que también sería el Dios de su descendencia. Qué gran promesa. Y esta promesa es el centro del pacto con Abraham. La garantía de que Dios sería su Dios. En las próximas semanas vamos a ver un poco más sobre el pacto abrahámico. Vamos a analizar qué fue ese pacto, cómo debemos interpretarlo a la luz del resto de las Escrituras. Y vamos a tratar de entender por qué es que nosotros entendemos el pacto abrahámico de la manera en la que lo entendemos. Y por qué somos bautistas reformados. Pero ¿cómo aplicamos ahora lo que hemos visto en nuestras vidas? Bueno, primero, uno de nuestros mayores errores es no tener un correcto entendimiento de las pruebas que Dios trae a nuestras vidas. Ese es uno de nuestros mayores problemas. Tendemos a cuestionar a Dios, tendemos a dudar de su bondad, tendemos a dudar de su amor hacia nosotros. Viene la incredulidad y entonces hacemos las cosas a nuestra manera y no como Dios nos ha dicho que las debemos hacer. Eso es lo que pasa. Cuando no entendemos correctamente el propósito de las pruebas en nuestras vidas, cometemos los mismos errores que cometió Abraham. Hermanos, Dios tiene un propósito para cada prueba que Él trae a nuestras vidas. De nuevo, ese es nuestro entendimiento. Dios es soberano. Nada ocurre en su universo que no haya sido determinado por Él. Es Él quien gobierna, es su providencia la que gobierna este mundo y nuestras vidas. Nada viene a nuestras vidas si no es porque Dios nos lo ha mandado así. Y Dios tiene un propósito para cada prueba que Él nos envía. Yo no sé qué es lo que usted está pasando. Yo no sé qué es lo que usted en lo privado le ha pedido a Dios y le ha estado pidiendo a Dios por meses, por años, por décadas, no sé. No sé cuál es el temor que usted lo está agobiando hasta el día de hoy, el cual usted ha llevado delante de la presencia de Dios y aún persiste ahí, no sé. Lo que sí sé es que Dios ha guardado silencio y ha permitido estas cosas para su bien. Todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Dios usa las pruebas, mis hermanos,
Y uno de sus propósitos es usar las pruebas para hacernos crecer y madurar en la fe. Sin las pruebas no hay crecimiento. Sin las pruebas nos quedaríamos estáticos en nuestra fe. El propósito de Dios al traer las pruebas es hacernos crecer, acercarnos más a Él, humillarnos delante de Él. Romanos 5 versículos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Madurez espiritual. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, como le prometió Pablo a los creyentes en Asia, es algo difícil, lleno de tribulaciones. Y así fue la vida de Abraham, el padre de la fe. Y sobre todas las cosas, así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, llena de pruebas. Y en medio de todas esas pruebas, dice Hebreos, el Señor Jesucristo aprendió obediencia, fue paciente y permaneció creyéndole a su Padre en los cielos. Él no pecó, Él nunca dudó del plan divino, nunca dudó del amor de Dios su Padre hacia Él, nunca dudó de su bondad, nunca dudó de su sabiduría. Si Dios lo había dicho, eso era lo mejor y Cristo lo iba a hacer. Así debemos vivir nosotros, en el poder del Espíritu Santo. En lugar de que las pruebas nos lleven a la incredulidad o a la duda, debemos más bien entender el propósito de ellas en nuestras vidas. Cuando pase la prueba, hermanos, seremos más maduros, seremos más fuertes en la fe, como individuos y como iglesia. Y pensemos en pruebas que hemos pasado como iglesia local. Pensemos, pruebas difíciles que el Señor ha traído a esta iglesia. Y cuando nosotros hemos confiado en el Señor y en su bondad hacia nosotros, hemos salido más fuertes, más maduros. Hace muchos años aquí, cuando éramos una iglesia muy pequeña, el Señor decidió llevarse a quien era el pastor de esta iglesia. Pero esta iglesia permaneció creyéndole al Señor. Permaneció creyendo en su bondad, en su cuidado de nosotros. Y hoy por hoy tenemos lo que Dios nos ha dado. Podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas desde que sucedió eso hasta ahora. Dios nos ha cuidado. Y somos una iglesia ahora más fuerte que lo que éramos antes. Fue una prueba grande. Cada prueba que el Señor trae a nuestras vidas como individuos y como iglesia siempre es para nuestro bien. Siempre. También debemos entender nosotros que nuestra madurez espiritual y nuestra santidad no vendrá a nuestra vida si no estamos caminando delante del Señor. Si no estamos viviendo una vida de fe, creyéndole la palabra del Señor, meditando en ella, leyéndola como nos aprendíamos hoy en la mañana del pastor Mariano, aprendiéndola, viniendo a la iglesia. No podremos crecer espiritualmente si no estamos caminando delante del Señor. La santificación requiere un esfuerzo de parte de nosotros, un esfuerzo que nos es permitido por el Señor al darnos a su Espíritu Santo. Pero requiere que nosotros caminemos delante del Señor. Porque es que muchos cristianos son los mismos cristianos de hace 1 año, 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque no están caminando delante del Señor. Porque andan en sus propios caminos. Porque andan delante del mundo, escuchando el mundo, dejándose guiar por el mundo. Nuestro deber, si queremos ser cada día más santos, es caminar delante del Señor, en su presencia, dejándonos guiar, confiando en su palabra, confiando en sus promesas.
La pregunta es entonces, ¿estamos caminando con el Señor? ¿Estamos caminando delante de Él? ¿O estamos caminando delante del mundo? Tercera cosa que debemos ver también aquí es que la mayor promesa del pacto abrahámico para Israel era que Dios sería su Dios. Sin embargo, por la manera en la que estaba construido el pacto abrahámico, ese pacto podía ser quebrantado. Y por la infidelidad a ese pacto, muchos israelitas fueron cortados del pueblo de Israel. Y eso implicaba que Dios ya no era su Dios. Y hoy que celebramos la cena, somos recordados entonces de un mejor pacto que el pacto de Abraham. El nuevo pacto establecido con la sangre del Señor Jesucristo. Un pacto que no depende de nada de nosotros. Un pacto que dependió únicamente de lo que el Señor Jesucristo y su persona hicieron en nuestro favor. En donde se nos dice esta verdad. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, a quien fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más a ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Por lo que el Señor Jesús hizo, por lo que hoy vamos a recordar en la cena, esa es la razón por la cual nosotros podemos estar completamente seguros de que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y nadie podrá cortarnos jamás de esa verdad. Nadie, dijo el Señor Jesús, podrá arrebatarlos de mi mano. Siempre por la obra perfecta de Cristo en nuestro favor, siempre seremos su pueblo. Y Dios será nuestro Dios. Una razón más para adorar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las verdades que hemos podido ver en este capítulo. Te pedimos, Señor, que nos perdones primero por nuestra incredulidad, por nuestras dudas, por nuestra terquedad, por esa falta de fe, por actuar, Señor, siempre queriendo hacer nuestros caminos y no seguir en obediencia a tu palabra. Perdónanos, Señor. Te pedimos que nos concedas más de tu Espíritu Santo para crecer en la fe, para madurar. Que tu palabra, el resto de los medios de gracia, que esta cena que hoy vamos a disfrutar, sirva, Señor, para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer y madurar, no solo como individuos, sino también como iglesia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, y que Él sea la esperanza también de aquellos entre nosotros que aún, Señor, siguen en sus pecados. Que ellos puedan entender que sin Cristo no hay esperanza para nadie, pero Cristo fue dado para dar vida aquellos que se arrepienten y creen en Él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.